Lunes Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. La primera lectura es del capítulo 42, el primero de los 4 cantos del siervo doliente o sufriente de Yahvé. Los otros cantos, los que se llaman cantos del siervo de Yahvé, están en los capítulos 49, en el 50 y entre el 52 y el 53 de Isaías. Y sobre todo en el del 53, digamos, es tan grande el retrato de Jesucristo, pero tanto, que llama la atención. Y que justamente a Isaías, por estos pasajes, se lo ha llamado el quinto evangelio. Lo curioso es que los judíos les ha sido velado esto, es decir, no se menciona este capítulo 53, porque es un relato vívido, con siglos de anticipación, quizás 7 siglos, de la pasión del Señor, de lo que Él tuvo que sufrir en su cuerpo y en su espíritu. Es impresionante. Y a mí me llamaba la atención un video, como decimos nosotros, un video que quizás algunos lo hayan visto. Como a mí me interesa el tema, a veces miro, ¿no?, sobre el tema de los judíos mesiánicos, porque es un signo de este tiempo. Es cuando se le está quitando el velo a el pueblo, a Israel, ¿no? A muchos de ellos. Esto era impensable hace, qué sé yo, así como se está dando ahora, hace 40 años era impensable. Y ni que hablar un siglo atrás, ¿no? Es decir, que por 2000 años, o por 1900 años, un poco más todavía, los judíos tienen es decir, hablar de Cristo es blasfemar, es decir, lo tienen por blasfemo, está en el Talmud, están las maldiciones contra él y contra los cristianos. Esa es la realidad. Entonces, hay un fuerte prejuicio, ¿no?, sobre todo lo cristiano y sobre todo lo católico. Así que era impensable absolutamente, y de pronto está ocurriendo esto, como está ocurriendo también conversiones al catolicismo, no solo porque los judíos mesiánicos siguen siendo judíos, recuerdan un poco a los cristianos judaizantes de los primeros tiempos. Entonces, me recordaba esto, a ese vídeo. Eran jóvenes, bueno, sobre todo se veía el que estaba ahí hablando, pero se veía que eran otros jóvenes también, judíos mesiánicos, es decir, judíos que creen que Jesús es el Mesías de Israel. Y estaba filmado en la calle, en Israel, creo que en Jerusalén. Hay que tener valentía para hacerlo. Y ellos detenían a las personas y les hacían leer el capítulo 53 de la Biblia hebrea, en hebreo. Y entonces lo leían, claro, y les preguntaban si antes habían conocido esos textos. Y había algunos que eran religiosos, se los veía, practicantes, y todos decían lo mismo, que no, que no. Y luego ellos aludía a la profecía de Daniel sobre el tiempo de la venida del Mesías, y le preguntaban que si esa profecía se hubiera cumplido, si había algún personaje de historia que se ajustaba a esa descripción profética.
Y ahí era increíble el asombro y también el rechazo, porque como diciendo, no, 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 no puede ser, no, 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 como escapando, ¿no? Como diciendo, Jesús no, es Jesús, pero no puede ser Él. ¿Eh? Por eso digo, es tanto el prejuicio arraigado, ¿eh? Y además a través de generaciones. Y estos jóvenes acusaban, o este joven que hablaba, a los rabinos de haber mantenido oculto el capítulo 53 de Isaías y estos pasajes. ¿Por qué? Porque es notable cómo habla del sufrimiento vicario. Vicario, ¿qué significa vicario? Que está en lugar de otro, sustitutivo, es decir, el Señor se ha puesto y sufrió por mí. ¿Eh? Fue a la muerte por nosotros, por nuestros pecados. Y esto lo dice Isaías muy claro. Varón de dolores, dice, menospreciado por los hombres, alguien ante quien se da vuelta el rostro, la cara, o se oculta, no tenido en cuenta, soportó y cargó con nuestros dolores, castigado, abatido, herido, traspasado, dice. Cargó con nuestros crímenes y también aquella famosa frase que repetirá San Pedro, y por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Y por sus llagas hemos sido sanados. Y se ve ahí con todo patetismo, ¿no? El inocente que carga sobre sí los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Es el único, y ahí también lo pinta perfectamente, el único que puede satisfacer por ser el totalmente inocente la justicia divina. Es decir, el culmen de la misericordia del amor está en él. Yahvé dice, por boca de Isaías, que su Mesías es el elegido, en quien se complace, en quien me complazco, ¿no? Esto nos recuerda al testimonio que el mismo Padre da del Hijo en el Jordán, cuando el Hijo se abre el cielo y el momento del bautismo, y habla el Padre, este es mi Hijo muy querido, en quien he puesto toda mi complacencia, el elegido. Y también en Tabor, y cuando agrega además en Tabor, escuchadle. Es decir, ese que viene a manifestar la justicia con la verdad del amor de Dios para el hombre, la verdad de que Dios se encarnó, se hizo hombre, la verdad que si no, no hubiera podido dar su vida, que tenía que ser la vida humana por nosotros, es decir, la vida en esa carne pecadora nuestra, no de Él, la verdad trinitaria de todo Dios en las tres personas, y que todo ese Dios esté implicado en cada persona divina en salvar al hombre que se quiera salvar. Es el Hijo que el Padre constituye en alianza de un pueblo, Israel, y luz de las naciones paganas, y lo envía para que en ambos sentidos, en el sentido corporal, en el sentido espiritual, abra los ojos de los ciegos y rescate a los cautivos, a los que habitan en tinieblas. Y todo esto es lo que dice justamente la primera lectura, ¿no?, de hoy. Pues a este Mesías, a este Hijo, lo tenemos ahora en casa de sus amigos, en Betania, buscando confort, buscando consolación, porque sabe muy bien a dónde va de ahí. Son los últimos días. Fijémonos que precisa el evangelista que esto acontece 6 días antes de la Pascua. La ambientación es la de una cena, en la que Marta, ya la conocemos, sirve, mientras María unge a Jesús, y dice con auténtico y costoso perfume de nardo. Unge los pies de Jesús, esos pies que en una semana serán traspasados por los clavos, y los seca con sus cabellos. Esta es una escena similar a lo ocurrido en la casa de Simón el fariseo, quizás la recuerden, pero esto no está en San Juan, está en San Lucas. Aquella otra mujer, o la misma, como sostenían algunos de los padres de la iglesia, la identifican con María Magdalena, la María hermana de Marta, y esta otra que en aquel pasaje de Lucas, en aquel pasaje no es nombrada, no dicen quién es aquella mujer que se acerca llorando, que baña los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca también, igual, ¿no? Pero los seca ahí con sus cabellos. Aquí no están las lágrimas, pero sí están los cabellos y los pies de Jesús, y luego los unge de perfume, es decir, la escena es muy parecida. Por eso los padres decían que ese es el momento del regreso, de la gran conversión, por eso le perdona todo, ¿no? Y la hace pura, absolutamente pura, esta María. Pero bueno,
dejemos eso si es la misma o no la misma. Yo creo que sí, pero bueno, porque porque curiosamente Jesús la defiende. Es la única persona, el único personaje que en toda la Biblia defiende. La defiende frente a ese Simón el fariseo, la defiende ahora frente a Judas, y la habría defendido antes frente a Marta, a su hermana, ¿no? Siempre. Así que, bueno, también. Pues bien, vayamos a esta escena de este Evangelio. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Este es el discurso, esta es la argumentación típicamente maléfica, diabólica, porque pone división, ¿no? ¿Por qué en vez de hacer esto, ese acto, que era un acto de honrar a Cristo, por qué en vez de hacer eso no se da a los pobres? Suena el discurso socializante, el discurso pauperista. ¿Por qué no hacer eso? Es decir, que ese discurso al mismo tiempo es un discurso de acusación, típico diabólico, satánico. El acusador está acusando y está presentando una alternativa que es falsa. Y digo, es típico porque, claro, cuando dicen, ¿por qué en lugar de tanto rezar y de adorar no van a visitar a alguien que lo necesite o darle algo, no hacer alguna obra de caridad, de misericordia? Qué curioso. Estas propuestas vienen siempre en ocasiones en que se le rinde una honra a Dios, que se le dedica tiempo a Él. Pero digo yo, ¿cuándo se entenderá que no se trata de esto o aquello, sino de esto y aquello? Es decir, no confrontar o esto o aquello. Pues sí, hay que hacer obras de caridad y hay que honrar a Dios y por primera cosa honrar, porque es el primer mandamiento. Es decir, no puede haber verdadera acción caritativa sino parte de un encuentro previo con el Señor. Y si no se lleva a Cristo, con quien se ha permanecido en adoración y en oración. Y no me voy a cansar de repetir lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ellas primero pasaban su hora santa ante el Señor en el Santísimo Sacramento para luego pasar la hora santa ante Cristo en el pobre. Pero una cosa va junto con la otra, porque si no va junto con la otra, ¿qué acción es esa? ¿Qué se lleva? Es decir, no puede haber caridad si no está Cristo presente, verdadera caridad cristiana. Esa es la diferencia entre una acción verdaderamente caritativa y una asistencia social o filantrópica. Porque quien asiste a un menesteroso no ve solo en esa persona un cuerpo, sino también un alma, un espíritu para alimentar, para hablarle de Dios, del inmenso amor de Dios. Y para finalizar tenemos a los más ciegos, a quienes el Señor no pudo, ahí sí, fue impotente, no pudo darles la vista, ante quienes no pudo obrar milagro alguno, los sumos sacerdotes, los especialistas, los grandes teólogos de su tiempo. Ojo que no estoy contra la teología, pero quiero decir que lo curioso era esto, y hoy también hay falsos teólogos, como falsas ideologías dando vuelta, así como hay buenos teólogos, claro. Pero eran estos que estaban imposibilitados de reconocer en ese nazareno, puede venir algo bueno de Nazaret. Eso lo dijo uno que sería su apóstol, ¿no? Natanael, Bartolomé. Digo, de reconocer en el nazareno al Mesías de Israel, eran incapaces, porque eran corazones ennegrecidos de tanto mal, absolutamente cerrados a la gracia, llenos de soberbia. ¿Y qué impedimento, qué muro es la soberbia a la gracia de Dios? Y al mismo tiempo de envidia hacia el Señor. Pues así lo dice San Juan, ¿no? Pues estos, en lugar de maravillarse y de rever su actitud ante la vuelta a la vida de Lázaro, diciendo, bueno, me equivoqué, aquí hay algo que viene de Dios, pues no, planean matar a Lázaro. Una muchedumbre, dice, de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Nos horrorizamos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esa, lamentablemente, es la naturaleza humana, cuando entra en caída, en picada. Que el Señor nos asista en este tiempo y siempre. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.